Buenas tardes, chicos, vamos a seguir un poquito con donde lo habíamos dejado. Habíamos presentado la transferencia de tipo pasa-abajo y ahora van a ver que es bastante simple de esta forma, a partir de la transferencia pasa-abajo, pensar la transferencia pasa-alto, ¿sí? La transferencia pasa-alto, si recordamos la ecuación que habíamos derivado en la primera parte, ¿sí? Podemos ver que de la misma manera que antes encontramos a la transferencia pasabanda como la derivada de la transferencia pasabajo, ahora vamos a ver que la transferencia pasalto la vamos a sacar derivando también la señal de tensión de pasabanda. Por lo tanto, lo único que restaría hacer es el mismo reemplazo que hicimos antes y podríamos llegar a que la transferencia pasalto en función de S va a ser justamente, nosotros partimos de que teníamos la transferencia pasabanda, ¿sí?, derivada, ¿sí?, y esto que tenemos acá es lo que acabamos de ver hace un rato, la transferencia pasabanda de S. Cuando nosotros derivamos, es decir, entendemos que esto es BH, ¿sí?, esto que tengo acá es BH, es justamente como obtenemos BH sobre BI, ¿correcto? Así que BH sobre BI, es decir, la transferencia pasalto, va a ser justamente afectar nuevamente por S a la transferencia pasabanda o por S al cuadrado, es decir, derivado dos veces la transferencia pasabajo. Por lo tanto vamos a tener S cuadrado por 1, recuerden omega 0 normalizado, S cuadrado más S por 1 sobre Q más 1, ¿sí? De esta forma llegamos a este 1, recuerden que acá teníamos el término libre que usábamos, que era H, ¿sí? Y en este caso, si recuerdan, ¿sí?, en la ecuación teníamos un integrador negado, ¿sí? Justamente por esto, en este caso puede quedar cómodo para que justamente esto en vez de ser S sea menos S, y acá recuerden que era menos H originalmente, por lo tanto acá con este menos S nos queda muy práctico para sacarnos de encima el signo, ¿sí? Pero eso ya saben que no nos afecta mucho, para el módulo no nos va a afectar en absolutamente nada, y en la fase ya saben que tener un signo menos o no tenerlo es simplemente sumar un corrimiento de fase de menos pi radianes en todas las frecuencias, o menos 180 grados en todas las frecuencias. Por lo tanto, tampoco es tan crucial el tema del signo, pero conviene tenerlo en cuenta por respetar un poco estas ecuaciones que teníamos antes, ¿sí? Me refiero a esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, de esta forma llegamos a una transferencia. Entonces ya no vamos a analizar esta transferencia porque es una transferencia pasalto, pero sí me interesa que ustedes la analicen, ¿sí? Me interesaría que ustedes la analicen, que ustedes calculen el diagrama de polos y ceros, respuesta de módulo y fase, y eventualmente la comparen y la validen con las herramientas de simulación que ya les mostramos en la primera clase. Recuerden que si tienen dudas de eso, nos pueden consultar. Por lo tanto, diagrama de polos y ceros, ¿sí?, módulo de TDH y fase de TDH es lo que le estamos pidiendo, ¿sí?, que hagan por su cuenta, ¿sí? Por lo tanto, eso un poco es con lo que terminaríamos de presentar esta estructura de tautomas, que ya vieron que es muy útil. Bueno, ahora vamos a revisar un poco lo que habíamos visto de la estructura de tautomas para centrarnos en los problemas que tiene esta estructura, ¿sí?, o de qué depende fuertemente. Como habíamos comentado antes, la estructura va a depender justamente de qué tan bien seamos capaces de hacer estos dos bloques, estos integradores. Bueno, van a ver que justamente si no somos capaces de hacer un integrador de la forma que lo tenemos planteado acá, como un integrador ideal, es decir, toda esta estructura se va a apartar significativamente del análisis que hicimos. Entonces, en eso es que justamente va el análisis y el estudio de las etapas de integración. Las etapas de integración son cruciales para este tipo de circuitos. Por lo tanto, si no cuidamos las etapas de integración, lo más posible es que todo
todo el sistema de tautomas, todo el circuito de tautomas no funcione de la forma que nosotros tenemos previsto, ¿sí? Es decir, que los resultados que acabamos de hacer en el análisis no sean válidos. Bueno, todo eso justamente lo pueden ver en la sección del Schaumann 4.1, donde tienen toda una subsección dedicada, ¿sí?, al estudio de los integradores, ¿sí?, de los integradores. ¿En qué reside el problema del integrador? Bueno, como nosotros habíamos visto la transferencia de un integrador, ¿sí?, nosotros lo que buscamos es que sea de esta forma, ¿no? 1 sobre S tau habíamos visto, ¿sí? El tema que, como ya vimos con muchos de los elementos reales y los elementos que están sujetos a procesos de fabricación, o bien es imposible conseguir que se comporten de la forma ideal y por lo tanto tenemos que contabilizar algún término de pérdida o algún término que hace que la transferencia ideal de un integrador no sea exactamente la que tenemos. Y eso es lo que va a pasar. Justamente cuando nosotros analizamos el comportamiento de los integradores, van a ver que lo hacen adicionándole un término que tiene que ver con la calidad, ¿sí?, un término Q. Este término Q, por supuesto, que no es una constante, es una función también de S, ¿sí? Es decir, vendría a ser un polinomio o una función tan compleja como ustedes quieran, que justamente va a hacer que todo el comportamiento del integrador sea parte del comportamiento ideal, ¿sí? El comportamiento ideal, recordemos que es justamente esto que tenemos acá, ¿sí? Esto es el ideal. ¿Qué sucede cuando nosotros implementamos, como habíamos comentado, con un circuito inversor, como el que vimos en los videos anteriores? Bueno, lo que vamos a ver es que cuando reemplazamos el modelo del amplificador operacional por algo un poco más real, es decir, como un integrador, vemos que este QDS, ¿sí?, lo que termina haciendo es que nos aparezca en toda esta transferencia un polo, lo que se llama un polo parásito, se le suele llamar, ¿sí?, un polo no deseado. Es decir, que si nosotros esperamos tener en un diagrama de polos y ceros algo de este estilo, donde el integrador básicamente es tener un cero, un polo en el origen, ¿sí?, ese vendría a ser el comportamiento ideal. El hecho de tener, de no poder lograrlo, de implementarlo mediante un amplificador operacional no ideal, lo que va a hacer es que nos va a aparecer un polo bastante más arriba en frecuencia que en cero. Aproximadamente la frecuencia a la que está sintonizado este polo tiene que ver con omega t, que si recuerdan de aplicada, ¿sí?, de electrónica aplicada, esta frecuencia que es propia del amplificador operacional tiene que ver justamente con la ganancia y el ancho de banda que es capaz de proveer un determinado amplificador operacional. Si el amplificador operacional es bueno, este polito va a estar muy arriba, ¿sí? Es decir, los efectos del integrador, ¿sí?, van a estar dominados en casi todo el ancho de banda por este término, mientras que justamente este término va a empezar a molestar muy en alta frecuencia, ¿sí? Eventualmente este comportamiento aparece siempre, ¿sí?, más temprano o más tarde, dependiendo de la calidad del amplificador operacional, aparece siempre. Pero lo que se busca es mitigar el efecto de este polo. Es decir, dado que nosotros esperamos tener un comportamiento asintóticamente decreciente, justamente cuando vemos que entramos en el efecto de este polo, lo que vemos es que justamente el efecto se hace cada vez más importante por la cercanía de este polo, y ya en alta frecuencia este polo termina dominando, ¿sí?, y evitando que el conjunto del sistema se comporte como un integrador, sobre todo en frecuencias altas, que es donde nos preocupa. ¿Qué es lo que termina haciendo esto? Bueno, limita el uso de todas las transferencias que vimos antes. Todas las transferencias que vimos antes funcionan bien en anchos de banda muy reducidos, es decir, en muy bajas frecuencias. Pero para altas frecuencias, los efectos parásitos del amplificador operacional, ¿sí?, de sus limitaciones constructivas, sus restricciones de ancho de banda, su incapacidad para proveer amplificación en todas las frecuencias, hacen que esto justamente no se comporte como un integrador. Luego, cuando no se comporta como un integrador, van a ver que se suelen tomar medidas, es decir, cambiando, haciendo más compleja la topología del integrador. ¿Para qué? Para que justamente se mitiguen los efectos de esta singularidad, de este polo que aparece por acá arriba.
Por lo tanto, ¿cuál es uno de las formas más comunes de resolverlo? Bueno, van a ver en el libro, ¿sí? Si miran la sección esta a las que le hago referencia, nosotros terminamos implementando en nuestro primer enfoque para resolver esta implementación del integrador inversor mediante un circuito de este estilo, ¿sí? Bueno, lo que van a ver es que justamente hacer esto es, dentro de todo lo que se puede hacer, lo peor, ¿sí? Lo peor que se puede hacer, ¿sí? Es el peor integrador que se puede hacer. Es un integrador inversor, pero es de la peor calidad que se puede hacer. Algo mucho más interesante es cuando uno implementa un amplificador inversor, pero que tenga la capacidad, ¿sí? Que tenga la capacidad de que la corrección que se hace, ¿sí? Ustedes van a ver que justamente cuando empiezan a explicar correcciones que se pueden hacer para mitigar el efecto de esto, es empeorar un poquito la calidad de este componente a propósito. ¿Para qué? Para que en la realimentación podamos meter un cero que lo sintonicemos a la misma, muy cercano a esta frecuencia, para mitigar el efecto. Bueno, eso tecnológicamente tiene algunos problemas, ¿sí? Porque tendríamos que sintonizar bien todo este capacitor empeorado, si quieren. Entonces lo que se suele hacer es hacer que no dependa tanto de diferentes procesos tecnológicos. Diferentes procesos tecnológicos porque la forma en que se construye, ¿sí? En términos de microelectrónica, este componente con su resistor que lo vendría a empeorar, es otro proceso diferente al que se fabrican los transistores que van incluidos dentro de este modelo del amplificador operacional. Entonces, ¿qué se intenta hacer? Se trata de hacer una compensación activa para que el proceso tecnológico del lazo de transferencia directa con el lazo de realimentación estén gobernados por las mismas limitaciones. De esa forma, el apareamiento entre este elemento y el elemento que va a ser la realimentación es natural y es muy cercano al que causa, digamos, este problema en primera instancia. Por lo tanto, la mitigación de este polo es mucho más eficiente. Bueno, ese tipo de integrador, y es justamente un integrador no inversor, se logra de esta manera, como les acabo de decir. Esto pueden ver una explicación un poquito más detallada. Perdón, en este caso es positiva, ¿sí? La realimentación. La pata negativa es esta, cuidado, ¿eh? La pata negativa es esta, va a masa, es una especie de, fíjense que es una especie de realimentación positiva, ¿sí? Es un poco diferente el circuito al que venimos planteando porque justamente es un integrador no inversor, y lo que se busca hacer es lo siguiente: es incluir una resistencia en la realimentación, y fíjense, esto les va a sonar con este cambio de signo en la realimentación. Fíjense que el cambio de signo lo hacemos acá, ¿sí? Fíjense que esto les va a sonar. Ay, perdón. Esto va acá, es decir, realimenta de la misma forma que un inversor, es decir, vendría a ser un inversor que tiene valores R, ¿sí? Es decir, que simplemente invierte la señal. Esto, por favor, ojo, que acá equivoqué el trazo al principio. Y luego de esto, ya sí, nuestro capacitor de integración, ¿sí? Nuestro capacitor de integración. Fíjense que de esta manera, es decir, esto lo podemos llamar OR o normalizarlo todo y esto llamarlo C, lo que ustedes prefieran. Ya discutimos esto hace un rato, pero fíjense que este circuito, esta topología, se comporta como un mejor integrador, es decir, vendría a reemplazar esta que fue la que primero habíamos sugerido. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro circuito original. Vamos a modificar nuestro último integrador, nuestro integrador inversor. Recuerden que hacíamos un integrador inversor y después cascadeábamos con un inversor de este estilo, ¿sí? Es decir, poníamos una resistencia acá, poníamos otra resistencia acá del mismo valor, para que simplemente cambie el signo, ¿sí? Recuerden que acá hacíamos menos BL y acá hacíamos BL, ¿sí? Bueno, acá esto ya lo hace todo junto. Esto ya implementa un integrador que no cambia el signo. No es como que este cambiaba el signo y después teníamos que volver a corregirlo. Bueno, este ya hace todo. Y fíjense que ocupa la misma cantidad de área, porque el área va a ser similar, porque tenemos dos operacionales, y desde el punto de vista de la compensación, es decir, del comportamiento, es muy superior, ¿sí? Bueno, esta modificación que se le hace al circuito de Tau Thomas, vamos a traer el circuito de Tau Thomas y vamos a hacerle esa modificación, ¿sí?
acarrea, ¿sí?, una mejora significativa que se le hace a esto. Entonces, fíjense, nosotros teníamos este resistor que tenía que ver, habíamos dicho que si queríamos ya lo podíamos subir de norma, es decir, de que esto iba a ser R sobre H, ¿sí? Esto ya lo habíamos discutido, recuerden. Entrábamos al sumador inversor, ¿sí? Acá teníamos el primer efecto de integración y cambio de signo a la vez. Separábamos el efecto responsable del Q. Recuerden que esto va a ser Q por R, de la misma manera. ¿Sí? Y luego de esto, ¿qué hacíamos? Luego de esto teníamos... Ya entrábamos antes entrábamos en este esquema, que es el mismo que dibujamos acá. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a cambiar por este otro. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es incluir nuestra resistencia, ¿sí?, de todo este esquema, ¿sí? Digamos, acá no lo hice, pero esto correctamente es así, ¿sí? Vamos ahí a poner una resistencia de valor R. Por lo tanto, acá incluimos la resistencia y ya entramos a esta nueva etapa, que recuerden que tenía algo de realimentación positiva, ¿sí?, que es un efecto que lo van a ver detallado y explicado en la bibliografía. Y el efecto conjunto de todo esto es lograr ¿qué cosa? Es lograr un mejor control de los procesos de fabricación de los integradores, ¿sí? Es de mitigar los efectos de las falencias que puedan llegar a tener los integradores. Entonces, esta R necesariamente tiene que venir acá. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Esto viene acá y acá ya tenemos BL. Y de esta BL, recuerden que era de donde teníamos que tomar nuestra última realimentación, que la teníamos por acá. Y acá permítanme prolongar este esquema, ¿sí? Fíjense que al esquema que teníamos antes, simplemente le hicimos la modificación de este bloque, de esta parte, ¿sí? Cambiamos. Acá teníamos un primer proceso de integración y acá teníamos ya incorporado un integrador no inversor de mejor calidad. Bueno, esta estructura que vemos acá, ¿sí?, que fue con la que empezamos hablando en toda esta clase, tiene el nombre de justamente la gente que lo presentó. Voy a copiar el nombre, que es Ackerberg, y esta es una A con un símbolo diferencial que será del autor. Mossberg. Es una estructura que se llama Ackerberg-Mossberg. La vamos a usar muchísimo en esta materia, ¿sí? ¿Por qué la vamos a usar muchísimo? Porque vendría a implementar de forma práctica, ¿sí?, la estructura de Tau-Thomas. La estructura de Tau-Thomas tiene las limitaciones propias de los problemas que tienen estos integradores, ¿sí? Estos integradores ya vimos que tenían algunos problemas que los hacen apartarse muchísimo del funcionamiento ideal de un integrador ideal, y en este caso justamente tenemos mucho mejor compensados esos problemas, ¿sí? Así que bueno, presentada la estructura Ackerberg-Mossberg, tiene exactamente las mismas virtudes que la de Tau-Thomas, es decir, tenemos sintonía individual en cada elemento de lo que sería la ganancia, el Q, ¿sí? El Q, esto no sé si ahí se ve bien que es el Q. Y recuerden, ¿sí?, los valores de los capacitores, ya lo habíamos discutido. Los valores de los capacitores, si los normalizamos junto con el de los resistores, lo que podemos hacer es, si decimos que R es igual a 1, ¿sí?, que R es igual a 1 y que C es igual a 1, esta topología está sintonizada a 1 radian por segundo, ¿sí? Por lo tanto, es una estructura normalizada. Lo único que nos quedaría es, elegida la norma, ¿sí?, elegida la norma de frecuencia, simplemente desnormalizar. Y obviamente dándole un valor a R, ¿sí?, que es justamente la norma de impedancia que hemos hablado antes. Bueno,
Les presento la estructura Ackerberg-Mosberg. Los remito al capítulo 4 del libro de Schaumann para que vean algún que otro detalle, vean algún que otro ejemplo, ¿sí? Y van a ver que la vamos a usar mucho a partir del TP2 y sobre todo en todos los TPs que siguen, ¿sí? Así que bueno, de eso iba este video. Queríamos llegar hasta acá, es decir, recuerden que empezamos con tautomas, presentamos la doble integración como una forma de implementar activamente una función transferencia de segundo orden. Y llegamos a una estructura práctica, ¿sí? A una estructura práctica que resuelve de forma adecuada el problema de cómo implementar un integrador, ¿sí? Cómo sacarnos de encima los problemas constructivos de un amplificador operacional. Bueno, espero que les haya interesado este tema y bueno, a profundizarlo un poquito en el capítulo 4, como les dije. Hasta luego.